La semana pasada, aquí se lo comentamos, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, informó que 4 elementos de alto rango, incluidos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, ya fueron dados de baja tras concluir sus procesos administrativos internos por su presunta implicación en una red de tráfico de hidrocarburos. Sin embargo, la defensa legal de los hermanos Farías Laguna afirma que no han sido dados de baja definitivamente y que dichas declaraciones no son ciertas en el ámbito legal, ya que cuentan con un amparo judicial que frena cualquier baja o remoción hasta que el Poder Judicial resuelva el fondo del asunto. Por cierto que el vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien está encarcelado, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que denuncia fabricación de culpabilidad, un proceso penal viciado y politizado, la negativa sistemática de acceso a la investigación y su baja irregular de la Secretaría de Marina. Vamos a hablar de ello con el abogado Epigmenio Mendieta, quien es representante legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contraalmirante Fernando Farías Laguna, quienes enfrentan acusaciones por huachicol fiscal. Epigmenio, me da gusto saludarte nuevamente después de algunos meses. Pascal, qué gusto poder saludar a mí también, a ti y a tu amable auditorio de Grupo Imagen. Estoy a tus órdenes. Bueno, si me permites, antes de conversar contigo, voy a leer parte de la carta que le envía Manuel Roberto Farías Laguna a la presidenta Claudia Sheinbaum para contextualizar. Está fechada hoy. Dice: doctora Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, con el gusto de saludarle y deseando que goce de una buena salud, me vuelvo a dirigir a usted para solicitarle su intervención y ayuda en relación a diversas afectaciones llevadas a cabo en contra de mi persona y de mi familia, ya que desde el pasado 2 de septiembre fui detenido en mi oficina de la Inspección de la 10ª Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal por el motivo de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, siendo vicealmirante del Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor con 33 años de servicio ininterrumpidos en la Armada de México, siendo vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad en el Ceferezo número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Recurre usted porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada, ya que diversas instancias judiciales, la propia Fiscalía, así como la Secretaría de Marina, me tratan como culpable, y muestra de ello es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución el 18 de diciembre de una manera ilegal, situación ante la cual establecí el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales. Menciono esto porque es muestra de la mala actuación en contra de mi persona. Aunado a lo anterior y como parte del proceso legal que estoy enfrentando, se le solicitó a la Fiscalía acceso a la investigación complementaria, así como diversos actos de investigación desde el 10 de noviembre, y a la fecha no me ha sido facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar a cabo una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia y que yo no tuve nada que ver con el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable. Señora presidenta, en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 5608/2005, existe información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video de YouTube que no existe, y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llena de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad. Bueno, es parte de la carta, todavía dice algunas cosas más, pero bueno, esa es la sustancia. Y pues te preguntaría, Epigmenio, pues que me des tu punto de vista respecto de estos dos casos de los hermanos Farías Laguna. Beltrán, empiezo por la primera parte que se hablaba sobre el procedimiento de baja. Te confirmo, en contra de Fernando y de Manuel se iniciaron 2 procedimientos administrativos con la finalidad de proceder a su baja correspondiente, apoyándose en términos de la Ley Orgánica de la Marina Armada de México. En contra de Manuel Roberto iniciaron el procedimiento 01/2025 y en contra de Fernando iniciaron el procedimiento 02/2025. Una vez que fueron notificados estos inicios de procedimiento, ellos interpusieron un juicio de amparo en contra del inicio del procedimiento. En el caso de Fernando, el juez que conoció de su amparo consideró que efectivamente, en contra del inicio de ese procedimiento, la autoridad no contaba con facultades para ello, y los argumentos que planteó por la hipótesis que le querían plantear, le consideró que efectivamente
era procedente concederle en principio una suspensión provisional y con posterioridad una definitiva. De tal manera que en el caso de Fernando, las cosas tienen que mantenerse en el estado que se encuentran, es decir, él es en este momento militar activo, hasta en tanto se resuelva de fondo el amparo correspondiente en el que se determine la legalidad o ilegalidad en el inicio del procedimiento. En el caso de Manuel Roberto Farías Laguna, la situación fue distinta. El juez que conoció de la interposición de ese amparo en contra del inicio del procedimiento determinó que el inicio de ese procedimiento no le causaba ningún perjuicio, que tendría que esperarse en su caso a la resolución de fondo. Con motivo de ello, en el mes de diciembre, 18 de diciembre, se resolvió de fondo el asunto de Manuel Roberto y la Secretaría de Marina Armada de México determinó darlo de baja. Pero en contra de esa decisión, interpuso dentro del término que establece la ley el juicio de amparo, que es un juicio de carácter constitucional, impugnando esa decisión. De tal manera que actualmente estamos en espera de que se dicte el auto de admisión y en consecuencia la suspensión que tiene que ver con que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, que no cause efectos la baja y que como consecuencia se pueda revisar la constitucionalidad de esa parte. Por esta parte, no sé si quedó claro, Pascal. Sí, cómo no. Ahora, déjame, ya que el secretario de Marina dijo la semana pasada que ya estaban dados de baja, te preguntaría, por ejemplo, ¿han estado pagándole su salario a tus defendidos? De septiembre a diciembre le fue pagado un 30% a Manuel Roberto Farías Laguna y no fueron en las cantidades que se mencionan en los medios. Hay una imprecisión muy grande. Voy a ser muy cuidadoso contigo para darte los montos, nada más para que tengas un referente que no estamos hablando de esas cantidades. Su 30% que le están entregando es de 15 a 18 mil pesos. Y tenemos los documentos que pueden acreditar esa circunstancia, de tal manera que es falso que hayan recibido millones de pesos, es completamente falso. Y en el caso de Fernando, su pago estaba suspendido. Una vez que obtiene la suspensión provisional y la definitiva, el juez de distrito ordena también que se le entregue ese 30% bajo el concepto de mínimo vital, de Ujú. tal manera que tendrá derecho a recibir ese 30% y esa cantidad de dinero es para su familia porque ambos tienen dependientes económicos, esposa, hijos, hay que pagar la escuela, hay que Sí, pagar todo lo que conlleva la vida cotidiana. De tal bien. manera que ese es el dato correcto. Bueno, me gustaría pedirte que te quedes, tengo que hacer un corte obligado y platicar sobre el fondo del caso de la acusación por Huachicol. Fiscal, si me puedes esperar un par de minutos, regresamos contigo. Encantado de seguir platicando Volvemos. contigo y con nuestros amigos del Grupo Imagen. Gracias, gracias. Volvemos con el abogado Epigmenio Mendieta. Nos agradezco mucho a Epigmenio Mendieta, abogado de dos miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, quienes están acusados de huachicol fiscal. Manuel Roberto está en prisión preventiva en el Ceferezo número 1 en el Altiplano, Estado de México, mientras que su hermano Fernando continúa prófugo. Epigmenio, pues, ¿qué podrías decirle a nuestra audiencia de las pruebas que sustentan la acusación contra tus defendidos? Con todo gusto. Fíjate que parte de la inconformidad que manifiesta Manuel Roberto en la carta que tú has tenido a bien leer en tu amable programa, describe efectivamente la problemática que ha existido para poder tener acceso a la carpeta de investigación. Te cuento muy rápido. Ellos fueron vinculados en el mes de septiembre. En el transcurso de la audiencia, la entonces defensa de Manuel Roberto, así como otros abogados, se quejaron ante el juez de control poniéndole en conocimiento que la Fiscalía General de la República había incumplido con el deber de lealtad al no entregarles completa la carpeta de investigación. Una vez que los vincula a proceso, también se hace cargo del argumento de los distintos defensores y ordena desde ese momento a la Fiscalía General de la República que entregue completa la carpeta de investigación. Pues he de decirte que pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y es la fecha, que estamos corriendo en enero, que no se ha tenido acceso a esos documentos. Por tanto, ante la insistencia de esta defensa, distintas solicitudes, distintas fechas canceladas, hubo la necesidad de generar una audiencia de tutela de derechos para denunciar las omisiones de la gente del Ministerio Público. En aquella audiencia, la juez de control de procesos penales federales con sede en el
Centro de Justicia Penal Federal de Altiplano, ordenó al Ministerio Público que compareció a la audiencia que sin demora nos entregue el próximo día, martes 27 a las 10 de la mañana, copia completa e íntegra de la carpeta de investigación sin testar. Y también que nos entregue copia de todas las técnicas de investigación que se celebran por separado y ante diversos jueces de control con la finalidad de obtener autorización para hacer escuchas de llamadas, para obtener información de números telefónicos, del sistema financiero y toda aquella información sensible que ellos habían mantenido oculta. La postura de la juez es en el sentido de que no puede haber para ejercer un derecho legítimo a la defensa, información oculta, pues entonces estaría trastocando el derecho que establece la Constitución en su artículo 20 a conocer todas las pruebas que hay en contra, y así como preparar una defensa en contra de esas aseveraciones. De tal manera que hasta el día de mañana, Pascal, tendremos la información completa y ya estaré en condiciones de informarte qué realmente hay para vincular a nuestros defendidos directamente con estos hechos. Oye, ¿por qué Fernando ha decidido no presentarse a declarar? Fíjate que lo solicitó, Pascal, lo solicitó una vez que tramitó un amparo en contra de esta orden de aprehensión. Y la juez ordenó también que se le entregaran copias completas de esta carpeta, pero sucedió exactamente lo mismo. No le entregaron la carpeta completa y mucha de esa información estaba testada y no nos habían entregado todas las técnicas de investigación. De tal manera que presentarse a una audiencia sin información necesaria, pues es prácticamente no llevar armas para poderte defender. De tal manera que esto se lo comunicó a la entonces juez del Centro Penal Federal del Altiplano y ella no se pronunció respecto de estos hechos, simplemente consideró que había un incumplimiento al no haberse presentado a la audiencia y procedió en consecuencia de ello a considerar lo que estaba evadido de la acción de la justicia. En contra de esa decisión, nosotros hemos promovido diversos juicios de amparo con la precisión, Pascal, de que él había ganado una suspensión provisional para que se presentara, llevara su audiencia y quedara en libertad para poder llevar su procedimiento en libertad, como lo habíamos ganado en la suspensión correspondiente. Ese es el motivo. Sí. Pensando un poco con lógica, un delito como del que ser acusados los dos hermanos, pues sería imposible sin la participación, pues no sé si de miles, pero por lo menos de centenares de personas. ¿Cuántas personas están detenidas por esto? Fíjate que ese es uno de los puntos nodales y creo que la visión, Pascal, con base en tu experiencia, claramente denota que esto no puede ser cometido por 14 personas que tienen en este momento detenidas. Sí. Ni menos, por supuesto, podría ser liderada por dos personas que tendrían un mando medio. Se menciona en los medios de comunicación que ellos eran de alto mando. Es incorrecto. Dentro de la normatividad de la Armada de México, solamente detenta el alto mando el secretario, el almirante secretario, nada más. De ahí abajo todos tienen una característica de supervisión. Sí. En el caso de Manuel y de Fernando, no tenían características de tener mando porque no tenían personal a su cargo. De tal manera que ellos tenían una función específica y supervisada. Pero mira, muy concreto. El eslabón gigantesco que se traduce en esto que se denomina la famosa red de Huachicol es muy grande y son muchos eslabones. Hay una persona que con millones de dólares fue y compró distintos millones de litros de gasolina en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Canadá y diversas partes. Después contrata también un buque tanque gigantesco con la finalidad de transportar todos esos litros de gasolina, diésel, gasolina u otros derivados de los mismos. Después también se contrata una naviera, se contrata a un agente aduanal, después se llega a México y después ahí tienen patios contratados para poder bajar ese producto y después miles de pipas para poder hacer el trasiego de este producto y después transportarlo a distintas gasolinerías y en su momento poder después expenderlo. Todo esto que yo acabo de mencionar está supervisado o está bajo la supervisión y cuidado de otras distintas instituciones.
Secretaría de Marina, Ejército Nacional, Guardia Nacional, Semarnat, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía y otras más. Yo te pregunto, en esto tan complejo que acabo de describir, ¿tú crees que dos personas puedan llevar a cabo una organización completa de todo lo que te acabo de describir? Pues ¿Crees que tuvieran no la soy experto en capacidad esto, pero tiendo económica a para pensar hacer que todo no, esto? que se requiere la participación de, como decía yo, de centenares, si no es que miles de personas. Pues, Pigmenio, se nos termina el tiempo. Vamos a mantenernos aquí en el programa atentos al caso y seguiremos platicando contigo si es posible. Siempre disponible para ti, Pascal. Un abrazo para ti y tu amable auditorio. Gracias, gracias. El abogado Pigmenio Mendieta, representante legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusados de huachicol fiscal.